Es una enfermedad devastadora donde el músculo normal del esqueleto que mueve nuestras articulaciones se convierte en hueso, algo insólito. Le dijeron a mis padres que no había nada que ellos pudieran hacer por mí porque este era un desorden poco común y que solo existían 1 o 2 personas en el mundo con esta enfermedad y que lo mejor que ellos podrían hacer por mí era llevarme a casa y disfrutar estar conmigo porque yo no viviría hasta ser adulta. Mi temor es despertar una mañana y no poder colocar mis pies sobre el suelo y quedar inmóvil en una posición. Es como ver una bomba que está calibrada para estallar dentro de estos niños, sin saber qué tan poderosa sea, excepto que será devastadora. Es un problema catastrófico y necesitamos encontrar respuestas pronto. Clave ósea. Este es el esqueleto de Harry Eastlack. Harry murió en 1973, antes de cumplir 40 años, pero su esqueleto muestra los resultados finales de una transformación que comenzó cuando él tenía 4 años de edad. Los músculos del pecho de Harry se han convertido en hueso. Puentes de hueso han crecido desde su pecho, dejando fijos sus brazos a sus costados. Otras cintas de hueso han soldado su caja torácica, convirtiendo sus pulmones en prisioneros y dificultando su respiración. Un hueso ha crecido entre los hombros de Harry y la parte posterior de su cráneo, inmovilizando su cuello y cabeza. Hacia el final de su vida, el esqueleto de Harry se fundió en una sola pieza. Su cuerpo quedó tan rígido como una piedra. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Nadie podía hacer nada para ayudarle. Cuando murió, Harry dejó su cuerpo a la ciencia, con la esperanza de que podría ayudar a los doctores a averiguar más sobre esta aterradora enfermedad. Harry tenía fibrodisplasia ósea progresiva, FOP. Durante la década pasada, un equipo de científicos han estado involucrados en una sorprendente historia de detectives para tratar de resolver este enigmático misterio médico. Cuando Daniel tenía aproximadamente 1 año, comenzó a desarrollar masas en su frente. Al principio creímos que se trataba de una inflamación porque había recibido un golpe en la cabeza, pero después siguió creciendo y se comportaba de una manera que ni nosotros ni el doctor habíamos visto. Cada mañana era una visión aterradora ver esa protuberancia salir de su frente. Era como si su frente se extendiera unos 4 centímetros sobre sus ojos y había una línea plana que se extendía de su frente. Lo más importante para nosotros era que no estaba dentro de su cráneo, como algo que creciera en su cerebro. Al ver la cabeza de su hijo deformarse, se comienza a pensar en tumores cerebrales y otras cosas como que lo van a matar muy pronto o lentamente. Daniel mostraba los primeros aterradores síntomas de FOP. En 1979, Michael Zaslow era un investigador médico que se especializaba en el estudio de enfermedades raras, pero ni siquiera ese entrenamiento lo había preparado para ver su primer paciente de FOP, Mónica Anderson, de 8 años de edad. Su cuello se inflamó, todo su cuello. Ella no podía girarlo y estaban muy asustados. Soy un pediatra entrenado en Harvard. He visto casi todas las condiciones complicadas que uno pudiera imaginar. Nunca había visto nada parecido. Cuando vimos sus rayos X, encontramos una niña cuyo cuerpo estaba poblado por fragmentos de huesos dispersos por todas partes.
Zaslav buscó cualquier información acerca de la enfermedad en la literatura médica. Él encontró referencias a la condición que databan de un año tan remoto como 1692. La enfermedad era tan rara que menos de 50 casos se conocían y estaban diseminados por todo el mundo. Pero la condición seguía siendo un misterio absoluto. Lo poco que Zaslav aprendió le hizo ver lo singular y extraordinaria que era la FOP. Lo impactante en esta enfermedad era que un tipo de tejido, el tejido conector, la materia que cubre a los músculos, se convierte en otro tipo de tejido, hueso. Esto no tiene precedente en la historia humana. La FOP hacía algo que parecía ir en contra de la naturaleza. Un ojo nunca se convierte en un riñón. Un corazón nunca se convierte en un pulmón. Una parte del cuerpo nunca se convierte en otra. No había mecanismo conocido para que esto sucediera. Pero en la FOP el músculo se estaba convirtiendo en hueso. Era desconcertante. Zaslav estaba fascinado por este misterio médico, pero las noticias que él tenía para Mónica y su familia no eran buenas. Me encontré con la obligación de ir ante esta familia para decirle, número 1, no tenía idea de qué estaba ocurriendo. Número 2, no podía ayudar a la niña. Y número 3, ella se enfrentaba a una vida de inhabilidades. Y no había nadie en el mundo, literalmente, que la pudiera ayudar con esto que le estaba sucediendo. Mónica había venido al Instituto Nacional de Salud en Washington, donde Zaslav trabajaba, uno de los centros mundiales para el estudio de enfermedades raras. Sin embargo, allí nadie tenía sugerencia de cómo ayudar a esta niña. Era un estado desesperado de cosas. Zaslav se dio cuenta de que a menos que se encontrara pronto una cura para la FOP, los huesos se apoderarían de su paciente, inmovilizando su cuerpo por completo. Él decidió comenzar un estudio de investigación, pero cuando le pidió ayuda a sus colegas, estos se mostraron poco entusiastas. Esta era una enfermedad extraña. Era tan poco lo que se conocía de ella, que la cantidad de energía y trabajo que habría que invertir para progresar en el estudio sería tan grande que la posibilidad de llegar a algún lado iba a ser muy poca. Así que el consenso general era que yo estaba perdiendo mi tiempo y dinero. A pesar de esta falta de interés, Zaslav comenzó de todas maneras un programa de investigación. Decidió realizar una operación en su paciente para averiguar si había algo anormal en los músculos que pudiera activar la formación de huesos. La operación debía ser rutinaria, pero tendría consecuencias asombrosas. Entramos con mucho cuidado, haciendo una incisión muy pequeña bajo anestesia local. Tomamos una muestra de músculo, lo examinamos. No había hueso. De hecho, cada uno de los estudios que realizamos en este pequeño fragmento de tejido mostraba ser 100% normal. No había nada que lo distinguiera de los demás. Pero un mes después apareció un fragmento completo de hueso. Zaslav estaba asombrado por la velocidad con la que el músculo alrededor de la zona operada se había transformado en hueso. Era tan inesperado. Él sabía que para tener alguna oportunidad de comprender lo que estaba sucediendo, necesitaría examinar más pacientes con la enfermedad. Pero la FOP afecta solo a una persona en 2 millones, y es muy difícil encontrar pacientes para estudiar. Con el tiempo, Zaslav descubrió a Janie Piper. Ella experimentó los primeros síntomas de la enfermedad cuando apenas contaba con 4 años de edad. Esta primera etapa comienza con una inflamación del área afectada, que es muy suave al tacto. Por lo general se enrojece. La zona es roja. Es dolorosa en extremo y esta primera etapa puede durar cualquier cantidad de tiempo, desde una semana a meses.
Así que cuando esta etapa comienza, uno no sabe durante cuánto tiempo sentirá mucho dolor. Dejada sin tratamiento, la inflamación cede gradualmente y los rayos X muestran en su lugar fragmentos nuevos de hueso que flotan en el tejido muscular. No está formado como un hueso, pero es tejido óseo. Crece, puede autorrepararse cuando se rompe. Hasta comenzará a tener médula de la misma forma que nuestros huesos normales. Está allí. Es una parte permanente del cuerpo de este individuo. Con el tiempo, estos huesos extra pueden unirse al esqueleto, formando un puente entre dos huesos que antes estaban desconectados. El hueso ha crecido al lado del tejido conector aquí, que está totalmente adherido a la articulación, así que no se mueve. Ha cambiado mi vida de manera drástica porque yo escribía y comía con la izquierda, hacía todo con la mano izquierda. Yo era zurda, así que es muy difícil a una edad muy temprana tratar de reajustarse y hacer todo de manera diferente. A medida que Záslov veía más pacientes, notaba algo revelador. Los accidentes aún menores, como una caída, parecen propiciar la formación de huesos en todos los que sufren la enfermedad. Jod Bogart tiene 22 años de edad. La FOP ha inmovilizado los músculos en su mandíbula, haciéndole difícil hablar. Yo era estudiante de nivel medio en la secundaria en la escuela pública local. Era el miércoles antes de Día de Acción de Gracias. Mi papá me dejó como siempre. Yo salí del auto y caminé 2 metros. Mis pies se tropezaron con algo. Y yo no sé qué sucedió, pero giré unos 360 grados. Me caí hacia adelante. Mi cabeza golpeó el suelo y comenzó a sangrar. Cuando me caí lo hice sobre mi cadera, al lado izquierdo. Después descubrí que eso causó que la articulación se congelara y me impedía doblarla. Como resultado de la caída, se formó hueso a lo largo de la articulación de la cadera de Jod. Nunca más pudo doblar esa pierna. Záslov se dio cuenta de que cualquier tipo de lesión al tejido muscular, incluyendo la cirugía, podría iniciar la formación de huesos. Si se trata de retirar este hueso, que sería lo más razonable, solo se empeoraría el problema. Porque la cirugía conduce a una lesión. Y en esta condición en particular, las lesiones llevan a la formación de más hueso. La FOP era un campo minado. Retirar el hueso anormal solo provocaría que la enfermedad produjera más. Así que la cirugía no puede utilizarse nunca para ayudar a los pacientes. Záslov también había observado algo diferente. Aprendió por los pacientes con FOP que podía golpear sin aviso y comenzar a producir huesos nuevos aun cuando no existiera lesión. Esto llevaría con el tiempo a su primer comprensión real de la naturaleza de la aflicción. A la edad de 10 años me desperté una mañana y me impactó encontrar que no podía mover mi muñeca, que estaba fija en una posición erguida. Le dije a mi madre que no podía vestirme para ir a la escuela dominical porque mi mano no se movía. Ella se alteró y yo lloraba. Fue algo devastador porque yo no podía imaginar que esto iba a suceder tan pronto. 2 a 3 meses después, él había perdido todo movimiento en su cuello, espina y hombros. Tiene movimientos mínimos de sus codos. Él no puede subir sus codos hasta su barbilla. Lo más alto que puede subir sus brazos es así. Es por un hueso en el brazo. Sus codos no tienen exceso de huesos. Sí. Pero hay hueso en la parte superior de su brazo, en especial en el izquierdo, y si no tiene el uso de su bíceps, no podrá subirlo del todo. Daniel no puede alcanzar su boca. ¿Me puedes dar eso, por favor? Sí, claro.
Con el tiempo, todas las articulaciones importantes del cuerpo de un individuo con FOP se inmovilizan con estos fragmentos anormales de hueso que forman puentes en las articulaciones, y esto lleva con el tiempo a la inmovilización completa. Fue mientras miraba los dibujos que muestran en dónde habían aparecido las inflamaciones espontáneas de la FOP que Zaslav observó algo. Notó que el hueso nuevo parecía formarse en un patrón predecible. Se inflamó en su cuello, en sus hombros y en su torso. Primero su cuello y sus hombros estaban rígidos, después sus brazos, después la cadera izquierda y la rodilla izquierda. Yo había visto este patrón antes. Este es el patrón que se despliega normalmente a medida que se forman los huesos cuando somos un feto. A medida que el feto humano crece en el vientre, el esqueleto se desarrolla en un orden controlado estrictamente. Primero se crea el cráneo, después los huesos del cuello y de los hombros, continuando hacia abajo a través del pecho, los brazos, las piernas, para terminar finalmente en los pies. Este orden es controlado por un gene que se activa mientras el esqueleto se construye en el feto en crecimiento y se desactiva cuando el esqueleto está completo. Zaslav vio una similitud en un patrón entre la formación de huesos en sus pacientes con FOP y las del feto e hizo la conexión. El interruptor que le dice a un feto cuándo debe dejar de construir el esqueleto debía estar averiado. Llegué a la sencilla conclusión que tal vez la señal para hacer huesos, que se utiliza para que el feto haga sus huesos y que se desactiva después de que nosotros hemos hecho nuestros huesos, sigue activa en estos niños. El descubrimiento de Zaslav fue clave para comprender el rompecabezas de la FOP. Él sabía que necesitaba encontrar el mecanismo defectuoso encargado de desactivar la producción de esqueleto en el feto. Esta enfermedad progresa desde la parte superior hacia abajo y es importante para nosotros, para Daniel, que se encuentre algo para desacelerar este proceso antes de que crezca mucho. No es solo importante que suceda, sino que suceda pronto. Impulsado por el pedido de ayuda de sus pacientes, Zaslav trató de conseguir fondos para ampliar su investigación. Pero había poco dinero disponible para una investigación sobre una enfermedad que ataca tan poca gente. Sin embargo, había una fuente inesperada: los pacientes con FOP en sí. Ellos hicieron su propia campaña y comenzaron a recaudar dinero para la investigación de Zaslav. Las familias financian la investigación específica de la FOP porque es la mejor forma de asegurarse de que se haga. Cuando se tiene a alguien como Mike Zaslav con la voluntad de hacerlo, no hay que esperar que los fondos vengan de otros. Los pacientes esperaban dos cosas: una forma para detener que la primera etapa produzca huesos, o si ya hay huesos presentes, una forma de retirarlo para poder liberar una articulación inmovilizada. La búsqueda personal de Zaslav para encontrar la causa de la enfermedad parecía muy lejos de cualquiera de estos tratamientos. Después de una década de lucha, Mike Zaslav dejó a Washington y se mudó para Filadelfia. Sin suficientes fondos para reunir un equipo de científicos y sintiéndose cada vez más aislado, estaba a punto de abandonar por completo su investigación sobre la FOP. Y entonces conoció a alguien que parecía interesado en ella. Era un encuentro que cambiaría todo. Estaba en el hospital infantil examinando a un paciente cuando encontré al nuevo jefe de genética. Vino y se presentó y dijo: mi nombre es Michael Zaslav. ¿Es usted el Dr. Kaplan? Le dije sí. Él dijo: ¿ha escuchado sobre una enfermedad llamada fibrodisplasia ósea progresiva? Y me miró y sus ojos se abrieron. Bajó sus manos y su boca se abrió y dijo: ¿FOP? ¿Qué sabe usted al respecto? Así que empecé a hablarle de mi experiencia. Nos sentamos y hablamos durante más de 5 horas. Fue una reunión espontánea, maravillosa, la mejor que he compartido con un colega. Y él me dijo: ¿por qué no vienes a mi laboratorio y trabajamos juntos? ¿Te lastimaste la muñeca? ¿Te lesionaste? No lo sé. No. Desperté y entré en la sala llorando.
Fred Kaplan es un doctor y científico, y sabía por su trabajo con los pacientes que si bien la FOP en sí no es fatal, el progreso inevitable de la enfermedad lleva con frecuencia a complicaciones fatales. Háblame de esto. Una de las manifestaciones que amenazan la vida en esta enfermedad es cuando ocurre en las paredes del pecho y literalmente faja las paredes con bandas, láminas y placas de hueso que restringen la respiración. Es sorprendente y verlo es horrible. Cuando se resfría me asusto, justo ahora con los pulmones que no son capaces de ampliarse como debe ser. Así que si pueden encontrar un tratamiento o desacelerar la enfermedad, abrir un poco un canal de aire sería bueno. Creo que es más duro para los padres que para los niños en sí, porque los niños no saben qué esperar. Ellos saben que tienen una enfermedad extraña y ven cosas que suceden en sus cuerpos durante un periodo gradual de tiempo, pero todos van con el flujo. Tiffany, mira tu corazón en los rayos X. Lo primero que decidieron hacer juntos fue atacar el problema más urgente de los enfermos de FOP, la ignorancia general entre los doctores acerca de la enfermedad. Con frecuencia se equivocan en su diagnóstico. En un esfuerzo por educar a sus colegas en la profesión médica, los dos hombres comenzaron a escribir acerca de la enfermedad, publicando más de 20 artículos sobre la FOP. Ellos tenían una observación clave que esperaban pudiera ayudar a los doctores a diagnosticar la enfermedad correctamente. Una de las características de esta enfermedad es que los pacientes que la sufren han nacido con los dedos de los pies deformes. El dedo grande del pie es por lo general demasiado pequeño, deforme y se vuelve hacia adentro, y con frecuencia la articulación falta. Esta deformidad no se ve en ninguna otra condición humana. 2 años después de comenzar su campaña para educar a los doctores, el número de pacientes con FOP enviados por referencia de otros doctores al Hospital de Filadelfia se había doblado. La misión educativa de Kaplan y Zaslow comenzaba a dar resultados. Pero con cada paciente nuevo, ellos veían lo rápido que la enfermedad se esparcía a través del cuerpo y se dieron cuenta que necesitaban con urgencia un tratamiento para la FOP. Kaplan y Zaslow revisaron de nuevo la literatura médica en busca de pistas de cómo proceder y encontraron un rompecabezas. Allí se asumía que la FOP era una enfermedad hereditaria causada por un gene que no funcionaba bien. No había indicio de que este fuera el caso. Los médicos que vivieron hace 100 años habían sugerido que esta era una enfermedad genética, pero no había evidencia fuerte. No había reportes que mostraran a un padre e hijo que sufrieran de FOP. Aunque para este momento Kaplan y Zaslow habían visto más de 70 pacientes, todavía no habían visto una familia en donde más de un miembro sufriera la enfermedad. Esto planteaba la pregunta, ¿era hereditaria o no? Nuestro primer caso llegó cuando uno de mis antiguos estudiantes residentes me llamó por teléfono y dijo, creo que he encontrado a un padre y 3 niños que tienen esta misma enfermedad que estudias. La primera pregunta que le hice fue, ¿qué aspecto tienen los dedos de los pies? Y dijo, tienen los dedos de los pies cortos y deformes. Me dirigí a uno de los médicos y dije, tomemos el siguiente avión y vamos a verlos. Kaplan examinó los dedos de los pies y los huesos anormales de la familia. De hecho, el padre y los hijos sufrían de FOP. Era suficiente para probar lo que se había sospechado durante mucho tiempo, que la FOP era una enfermedad hereditaria. Pero esto significaba que la enfermedad debía pasar genéticamente en todas las familias. ¿Por qué entonces los padres de muchos pacientes de FOP que ya habían visto no padecían la enfermedad? Había solo una manera en que esto podía suceder. Un gene en el esperma o en una célula del huevo de uno de los padres debía haber mutado de manera espontánea y pasado al hijo. Esto explicaba cómo un niño podía nacer padeciendo la FOP sin que ninguno de los padres tuviera la enfermedad.
Entonces el niño se convertía en el portador de la enfermedad, pero era raro en extremo que ellos continuaran y tuvieran hijos propios. Kaplan sabía que para poder desentrañar el misterio de la FOP necesitaba hallar el gene defectuoso, y las familias tenían la clave. Analizando las muestras de sangre de los miembros de cualquier familia con FOP, los investigadores esperaban poder rastrear qué fallas genéticas pasaban entre las generaciones y así poder concentrarse en el gene FOP. Desde el punto de vista de la investigación, encontrar familias es crítico porque nos permiten rastrear con exactitud dónde se encuentran los genes. Y ese es el primer paso para encontrar el gene dañado. Es como lanzar una operación militar. Antes de saber quién es el enemigo y atacarlo, hay que saber en dónde está y utilizar eso para desarrollar medicamentos y tratamientos que sean beneficiosos para los niños. Esto no es cuestión de encontrar un gene, sino de utilizar esa información para idear el mejor tratamiento. Después de pruebas exhaustivas, los investigadores se dieron cuenta de que con solo una familia no tenían la esperanza de identificar el gene correcto en medio de 100.000 genes que conforman nuestro código genético. 6 familias más podrían ayudarnos a estrechar el margen hasta el punto en que podamos montar un esfuerzo para utilizar las técnicas más modernas de localización genética para identificar este gene en particular. Ese es el problema con la investigación FOP en este momento, encontrar las familias. Si fuera una enfermedad común, ya habríamos encontrado el gene hace años. Sin más familias, el equipo se encontraba contra un muro de ladrillos. Tenían que pensar en una forma alternativa de cazar al gene. La oportunidad se presentó cuando Kaplan leyó acerca del trabajo del científico de Boston, John Wozni. Wozni estaba estudiando una proteína sorprendente que se halla en huesos, conocida como la proteína morfogenética, BMP. Esta proteína tiene la habilidad única de inducir la formación de huesos nuevos. Sabíamos que podíamos tomar el hueso que estaba muerto, molerlo, extraer BMP de él, poner esta sustancia de nuevo en un animal e inducir toda la formación de ese mismo tipo de tejido. Así que aquí está usted tomando extracto de hueso, poniéndolo de nuevo en un animal y formando hueso vivo. No se puede tomar, por ejemplo, el extracto del hígado, ponerlo de nuevo y regenerar un hígado nuevo. El trabajo normal de la BMP es la creación del hueso en el embrión en desarrollo, pero cuando se implanta artificialmente en el tejido viviente, parece producir el mismo efecto que la FOP. Curioso, Wozni decidió clonar el gene responsable por la producción de la proteína BMP en el cuerpo. Él no estaba preparado para lo que encontraría. Una de las primeras cosas que se hace después de que se cierra algo y se descubre que es una secuencia es correr la secuencia por las bases de datos y descubrir si alguien ya la ha identificado. Así que cuando hicimos esto fue sorprendente. Había una cosa más en la base de datos que era bastante similar a BMP. El gene de BMP era casi idéntico a un gene que se había hallado el año anterior. De todas las cosas resultó ser el gene de la mosca, que por supuesto era sorprendente, ya que sabemos que las moscas no tienen esqueletos o huesos como nosotros. Fue una gran sorpresa para nosotros porque las primeras preguntas que nos hicimos fueron: las moscas no tienen huesos y las personas no tienen alas. ¿Cuál puede ser la asociación entre un gene muy poderoso, la proteína que hace huesos en los hombres, y un gene de una mosca? Kaplan buscó la ayuda de William Gelbart, una de las autoridades líderes en los genes de las moscas. Puede sonarle peculiar que las moscas tengan BMP aunque no tienen huesos. Pero de hecho, de la misma manera que nuestro esqueleto es la estructura de apoyo para nuestros cuerpos, en el interior de las moscas la estructura de apoyo es su exoesqueleto, que como su nombre lo indica está en el exterior. Aunque el exoesqueleto es diferente a nuestro esqueleto, sin embargo, la BMP que ayuda a formar y guiar es exactamente la que construye nuestro esqueleto.
Para Fred Kaplan, esto parecía ser la oportunidad que le podría llevar al gene responsable de la FOP. Nos dimos cuenta que en niños que sufrían de FOP, la condición progresaba en un orden muy específico, con frecuencia estimulado por lesiones, pero sin embargo muy específico a medida que progresa a través del cuerpo. También nos dimos cuenta que el gene de la mosca parecía regular el orden de la formación de las alas, las extremidades y las partes diferentes de la mosca casi en el mismo patrón en que vimos el progreso de FOP en niños. Utilizando la mosca de la fruta, Kaplan y Gelbart ahora podían conducir experimentos para ver qué efecto tenía la proteína productora de hueso, BMP, sobre la anatomía de la mosca, algo imposible de hacer con los pacientes humanos. Cuando la BMP no está trabajando de manera apropiada en la mosca, encontramos que a ellas les faltan, por ejemplo, las puntas de los apéndices y otras estructuras. Y además que también producen otras estructuras. Así que vemos paralelos con la FOP, en donde a los pacientes les hace falta el dedo grande del pie y además producen hueso extra, lo que es el aspecto sobresaliente de esta enfermedad. El equipo se dio cuenta de que era uno de los genes BMP que controlan la proteína productora de huesos que no estaba desactivándose en los pacientes con FOP. Creyeron que este sería el gene candidato más probable como responsable de la FOP. Esta fue una revelación sorprendente para nosotros y sugirió de inmediato que los genes BMP eran los candidatos más prometedores para ser examinados por FOP. Aunque tenían un candidato promisorio en la BMP, esto no brindaría una cura para la enfermedad, ya que nadie había logrado desactivar un solo gene en el cuerpo humano. Esto los dejó buscando todavía una forma de controlar la producción de huesos que el gene defectuoso produce. Entonces Kaplan recibió una llamada telefónica de California. Un científico había leído acerca de su trabajo sobre la FOP y creía haber descubierto exactamente lo que el equipo estaba buscando. En los animales normales, la formación del esqueleto es un proceso muy controlado. Se necesitan señales que pidan la producción del esqueleto y al mismo tiempo señales que eviten que se produzca demasiado esqueleto. Richard Harlan había estado estudiando la formación de esqueleto en ratones. Él había encontrado una nueva proteína en los ratones que nombró Noggin y descubrió que de la misma manera que BMP forma hueso, Noggin detiene la formación de los mismos. En el embrión, la proteína Noggin ayuda a controlar la cantidad de esqueleto que se produce. Hay interacción entre BMP y Noggin, con BMP animando la formación de esqueleto y Noggin tratando de bloquearla. Para investigar este acto de equilibrio, Harlan se enfocó en Noggin. Él crió con ingeniería genética ratones para que pudieran producir la proteína y después compararlos con ratones normales que sí producían Noggin. Cuando se examinó sus esqueletos, las diferencias fueron dramáticas. Esta es una pata normal, con todos sus detalles más pequeños. Y esta es una pata de un ratón que no puede producir Noggin. Se puede ver que todos estos huesos son más grandes de lo que deberían ser, mucho mayores que estas extremidades normales. Y los dedos, aunque hay 5 dedos en la pata, estos son mucho más grandes de lo que deberían ser. Sin Noggin para mantenerla controlada, la BMP natural presente en los ratones seguía creando hueso, aún después de que su esqueleto normal se había terminado de desarrollar. La BMP se produce en exceso en los pacientes con FOP. Así que era un salto evidente decir que nosotros podríamos utilizar Noggin para bloquear la BMP, y por lo tanto evitar estos episodios en donde el hueso se produce en los pacientes con FOP. Tal vez podríamos tomar un paciente que padece FOP y retirar su hueso y tratarlo con Noggin para que no se regenere. No sabemos si eso es posible, pero es algo que esperamos lograr en un tratamiento futuro con medicamentos.
Noggin no evitaría que ocurran las primeras etapas de la FOP, pero podría lograr una gran diferencia en la vida de los pacientes. Podrían someterse a operaciones sin el terrible crecimiento óseo que acompaña la lesión, hasta realizar una cirugía mayor como un reemplazo de cadera y aplicar Noggin a la nueva articulación para evitar que el hueso con FOP la invada. Mi cadera derecha podría ser reemplazada para recuperar mi independencia. Ese sería mi sueño más grande. En el futuro podría ser posible utilizar Noggin para devolver la movilidad a los pacientes, pero lo que el equipo quiere en realidad es una manera de evitar la formación del hueso. Se ve un poco más prominente y rojo que antes. Se necesitaría ver en el interior de una persona que padeciera FOP para saber con exactitud qué sucede en las primeras etapas de la enfermedad mientras el músculo se está convirtiendo en hueso. Pero sin realizar biopsias ni tomar muestras de tejido, esto parece una tarea imposible. Hay una pequeña corrección allí. En 1994 se le presentó al equipo su primera oportunidad de ver lo que estaba sucediendo dentro de una inflamación de FOP. Cuando vimos sus archivos, descubrimos que había tenido una biopsia hacía 25 años, cuando era un niño. No era solo una biopsia, sino toda una serie de biopsias tomadas durante un periodo de varias semanas. Afortunadamente, estas muestras estaban preservadas todavía en los archivos del hospital. Por primera vez, Kaplan tenía una serie de fotografías que mostraban cómo el músculo se convertía en hueso en la primera etapa de la FOP. Frank Gannon trabajaba en el equipo cuando hicieron el descubrimiento. Cuando escuchamos que esos tejidos estaban disponibles, nos emocionamos mucho porque hasta ese punto solo habíamos tenido biopsias de huesos ya formados y maduros, y eso no nos permitía investigar las primeras etapas de cómo se formaban esas inflamaciones. Cuando miraron de cerca las muestras, Kaplan y Gannon vieron algo inesperado. Lo que los intrigó fue lo que habían hecho los linfocitos en el cuerpo del paciente a las células musculares. Los linfocitos son los glóbulos blancos de la sangre, parte del sistema inmunológico del cuerpo. Normalmente su trabajo es defender al cuerpo matando las células y organismos de enfermedades invasoras. Pero en este paciente con FOP hacían algo muy diferente. Los linfocitos, que son de un color púrpura profundo, se han mudado a las células que rodean el músculo y han comenzado a matarlas. Esto fue sorprendente, porque normalmente los linfocitos son los chicos buenos. Ellos combaten contra cosas como virus y algunos tumores. En este caso, han causado la muerte a las células normales del músculo presentes en esta zona. En los cuerpos de quienes padecen de FOP, los linfocitos matan a los músculos saludables. Los linfocitos en un paciente con FOP se comportan de manera tan poco natural. Es como si el cuerpo estuviera siendo atacado por su propio sistema inmunológico. Para averiguar más acerca de lo que los linfocitos estaban haciendo, Kaplan y su equipo volvieron a las muestras de sangre que ya habían tomado previamente de todos sus pacientes. Cuando analizaron los linfocitos de esas muestras, encontraron algo que no habían visto nunca. Los linfocitos parecían cargar con ellos la proteína productora de los huesos, BMP. Era un hallazgo sobresaliente. Los glóbulos blancos que circulan normalmente en alguien como usted o yo no deberían tener BMP. En los pacientes con FOP, en cambio, está presente. Los glóbulos blancos podrían ser fábricas en potencia para la producción de BMP en niños que tengan esta enfermedad, aunque ese no es el comportamiento de los linfocitos en una persona normal. Las últimas piezas del rompecabezas encajan en sus lugares. Cuando el cuerpo recibe una lesión, el sistema inmunológico envía linfocitos a través del torrente sanguíneo para ayudar a reparar los daños. Esto es normal. Pero en un paciente con FOP, cuando estos linfocitos llegan a la lesión, lo primero que hacen es matar células de músculo saludable. Entonces la BMP, productora de huesos que los linfocitos llevan consigo, dispara la formación de huesos en el área.
Cuando alguien está lesionado, los linfocitos van al área de la lesión para reparar la herida. Es lo que se supone deben hacer. En un paciente con FOP, lo que parece estar sucediendo es que los linfocitos van al área de la lesión y en vez de reparar el tejido lastimado con tejido de cicatriz, lo repara con hueso. Así que ahora saben que eran los linfocitos los que volvían los músculos saludables en hueso indeseado. El misterio FOP está resuelto. Al aprender cómo se forma el hueso, los científicos desarrollaron una teoría para poder atacar la enfermedad, la cual los lleva en una dirección inesperada. Esta temida criatura podría contener dentro de su cuerpo poderoso la cura para la FOP. Estábamos investigando los químicos naturales que se encuentran en los animales. Buscábamos nuevas medicinas y en el curso de esta investigación nos enfocamos en el tiburón, uno de los vertebrados más primitivos. Los tiburones son animales raros. Tienen columnas vertebrales, pero no tienen esqueletos de hueso, solo tienen cartílago. Michael Zaslow cree que la causa de la formación del cartílago es la restricción del cuerpo sobre la formación de vasos sanguíneos, lo que no permite que el cartílago reciba la cantidad correcta de sangre para formar huesos. Nosotros empezamos a estudiar los tejidos del hígado y otros órganos. Y durante este proceso descubrimos una nueva sustancia desconocida hasta el momento, a la cual llamamos escualomina. Esta resultó ser el agente que bloquea la formación de vasos sanguíneos en los tiburones. Y al parecer, debido a ella, los cartílagos no se convierten en hueso por la deficiencia en irrigación. Por lo cual, también se ha convertido en una medicina potencial. Kaplan y Zaslow vieron inmediatamente cómo la escualomina podría beneficiar a los pacientes con FOP. Cuando vemos a un niño con FOP y tiene una inflamación dolorosa, generalmente se pueden ver los vasos sanguíneos muy cerca de la superficie de la piel. Lo que hemos aprendido es que los vasos sanguíneos son muy importantes para la formación del hueso en una fase inicial. Son importantes durante todo el proceso, pero lo son más en su primera fase. Creemos que si somos capaces de detener su formación y prevenir la conducción de los nutrientes necesarios para la formación de los huesos, podríamos detenerla. Las esperanzas de que la escualomina ayude a los pacientes son altas. Sin embargo, la medicina no ha sido aprobada y no será sino hasta dentro de 2 años que se podrá empezar a experimentar con pacientes. 2 años que son una eternidad cuando un hijo sufre de FOP. El reloj sigue avanzando para todos ellos porque todos sabemos que podrían despertar mañana sin poder moverse. Yo quisiera un tratamiento temporal para que Daniel tenga la oportunidad de moverse hasta que encontremos una cura. Sería feliz si a los 15 años aún caminara. Estos niños son mis niños. Trabajo con ellos todos los días y siempre pienso en las devastadoras consecuencias de la enfermedad. Cómo arruina su calidad de vida.
Uno no piensa en el futuro, ni en cómo va a ser cuando ya no pueda caminar. Tienes que aprender a vivir cada día. Yo sé que van a encontrar la cura, pero ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Las respuestas a la FOP tienen que ver con todas las condiciones que afectan la condición del hueso y el esqueleto, tales como artritis, osteoporosis y la deformación de extremidades en los niños. Creo que será una clave importante para curar otras enfermedades relacionadas. Si resulta ser la cura para la FOP únicamente, será suficiente.